Vamos a iniciar entonces. ¿Qué es ser maduro espiritualmente? ¿Qué es ser maduro espiritualmente? Para poder explicar lo que es la madurez espiritual, vamos a hacer una comparación, ¿sí? Vamos a hacer una comparación entre lo que es la madurez espiritual y la madurez en la sociedad, en el mundo, ¿cierto? Porque la madurez espiritual se vive de otra manera. ¿Qué es la madurez espiritual? No es como el mundo. Primero identifiquemos qué es ser maduro. ¿Qué es ser maduro en la sociedad? ¿Sí? No es como en el mundo, ¿cierto? ¿Y cómo es en el mundo la madurez? Cuando se habla de madurez en el mundo, ¿de qué se está hablando? ¿A qué se refiere? Nuestras vidas en la sociedad juegan un rol fundamental. En la sociedad, en la familia. Usted, por ejemplo, en la familia juega un rol, ¿cierto? Si usted es hijo, si usted es esposa, si usted es esposo. En su trabajo usted juega un rol fundamental. Y esto tiene que ver con el funcionamiento de un sistema, funcionamiento de un conjunto donde usted hace parte como elemento. Estamos hablando entonces que en la sociedad como un sistema, el mundo como un sistema, debe funcionar bajo ciertos parámetros, ¿sí? Bajo ciertas normas. Entonces, en la sociedad estamos hablando de un estado, de una nación, ¿cierto? Un sistema social. La madurez en un sistema social tiene que ver con que usted y yo cumplimos una función dentro de ese sistema. Por ejemplo, yo soy docente y yo tengo que comportarme y tengo que actuar según el perfil de docente. Si usted es ingeniero, pues siempre uno ve que los ingenieros actúan de cierta forma. De hecho, hasta se visten de cierta forma. Bueno, todo eso tiene que ver con patrones sociales que se han establecido. Cuando una persona madura, cuando una persona llega a una madurez en el sistema, entonces quiere decir que está cumpliendo y que se está comportando y que está actuando según lo que ese sistema le exige a él, ¿cierto? Según lo que la sociedad quiere de usted, quiere que usted se dirija hasta cierto punto, se dirija hacia cierto objetivo. Esa es la madurez. Y para eso, en la madurez del sistema social, la madurez de un conjunto de personas que están perfilados para cierta función, tiene que haber un cambio, ¿sí? Entonces, ese cambio, el cambio se da en la medida en que la persona va adquiriendo conocimiento de cuál es su objetivo en la sociedad, ¿sí? Si yo soy padre de familia y actúo como un niño, entonces no estoy siendo maduro porque no tengo una madurez porque no he llegado a hacer lo que debo hacer, ¿sí? Entonces la madurez en la sociedad tiene que ver con que usted y yo cumplamos el rol que debemos desempeñar para que el sistema funcione, ¿cierto? Para que el sistema funcione. Pero en la vida espiritual es diferente.
bueno, no es diferente, sino que se ve desde otro punto de vista, en la madurez espiritual. En la madurez espiritual no es un cambio como tal. La madurez espiritual tiene que ver con que usted tiene, o cada uno de nosotros debe dejar el ego de lado. En el mundo, para que usted cambie y se adapte y pueda ser maduro, tiene que valerse de su ego para poder obtener cosas y para poder escalar en la sociedad y ocupar puestos. Porque de hecho el sistema es materialista. El sistema es materialista. No importa si usted es de cualquier corriente política, el sistema es materialista. Sea usted comunista, sea capitalista, sea de centro, de derecha, izquierda, arriba o abajo, todo gira en torno a una sociedad materialista. Y el materialismo, tiene que pues valerse del ego, o se vale del ego de la persona para que la persona compitan entre ellos y puedan adquirir bienes, de manera que en esa adquisición de bienes, la persona se va sintiendo mejor según la cantidad de bienes o según las cosas que va logrando. Pero en el mundo espiritual y en una vida espiritual, la madurez no tiene que ver con lo material, no tiene que ver con un estatus, no tiene que ver con la posición que usted ocupa, o si usted está cumpliendo o no con sus deberes. Es otro nivel, muy diferente, es un nivel más interior, ¿cierto? Y para eso, lo menos que debemos tener en cuenta es el yo, el ego. Entonces, aquí vamos a escribir de qué se trata todo esto. La madurez espiritual se trata de un intercambio, un proceso de intercambio. En la sociedad es un cambio que usted debe cambiar paulatinamente hacia lo que la sociedad quiere de usted. En cambio, en la madurez espiritual, usted debe pasar del ego, del yo, a Cristo. Es un proceso de intercambio. Vamos a Gálatas 2:20, que ya muchos se lo saben. Pero es necesario que busquemos Gálatas para aquellos que estén llegando nuevitos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, por favor, busquemos en nuestras Biblias. Muy bien, aquí lo tengo, Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios. Voy a escribirlo en el tablero para que lo tengan en cuenta aquellos que están tomando apuntes. Gálatas 2:20. Para que vean que no me estoy inventando nada, vamos a leer Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo se despojó
del yo. Se despojó, inclusive siendo Él imagen de Dios, siendo Él, se despojó de su estatus para entregarse por nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No quiere decir que usted cambie. La vida cristiana no tiene que ver con que usted cambie, porque quien cambia es usted. La vida cristiana tiene que ver con que usted y yo intercambiemos nuestras vidas. O sea, que usted le entregue la vida suya a Dios y que Cristo viva en mí. ¿Qué significa esto? Que ya no soy yo, sino que es Cristo en mi vida quien va a cambiar mi realidad, quien va a cambiar mi ser. No soy yo quien cambio, es Cristo que va cambiando mi vida. ¿Y qué busca Cristo en mí? Que yo me despeje de mi ego, yo le entregue mi vida para que Él comience a operar en mi ser, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, de manera total. No es que yo digo, no, le entrego mi vida a Dios un poquitico, por ejemplo, mi vida, le entrego mi mente, mi sabiduría, le entrego, es todo, todas mis áreas, toda mi vida, todo lo que tengo, para que Él viva en mí y comience a cambiar mi vida. Entonces, en el mundo es un cambio, donde usted hace ese cambio. En el mundo, en la sociedad. Pero en mi vida espiritual el proceso es un intercambio. Es dejar ya el yo para que Cristo sea quien controle todo mi ser. Por eso dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué quiere decir esto? Lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? Ahora mi carne, mi cuerpo, es como si usted estuviera en un barco. Ahora lo que yo vivo en ese barco, aunque ese barco es mi cuerpo, yo voy navegando, porque realmente la vida del ser humano no es el cuerpo, sino el alma. La vida está en el alma, donde están mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Entonces, mi alma está depositada en un cuerpo. Dice lo que. Y por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, ahora lo que ahora yo vivo en este cuerpo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Dice aquí, en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito que Cristo, que es la fe, Cristo, que es la fe, ya no vivimos en el cuerpo de viaje, o sea, como en el barco viajando, sino que nuestro barco ahora es la fe. Nuestro barco ahora es la fe, nuestro cuerpo ahora es la fe. Es Cristo. Ahora,
es como si yo estuviera navegando en un barco llamado Cristo, ya no en un barco llamado cuerpo, porque ahora quien es dueño de ese barco, de ese cuerpo, es Cristo, y quien navega es Cristo, quien da la orientación es Cristo. Nosotros ahora, el barco de nosotros es Cristo. Es como si el cuerpo ya no fuera, como si mi cuerpo no fuera mi cuerpo orgánico, sino que mi cuerpo fuera la fe en Cristo. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Jesucristo se entregó? Cuando dice se entregó a sí mismo por mí, o sea, por ti y por mí, se entregó por lo que yo soy, para tomar mi vida. Él se entregó para tomar mi vida. ¿Sí? Para tomar mi vida. Muy bien. Este es entonces la madurez espiritual. Dios lo tenía todo fríamente calculado en este sentido. Todo lo tenía fríamente calculado Dios desde la fundación del mundo. Leamos Génesis 1:27. Génesis 1:27. Por eso estamos navegando en un viaje hacia la eternidad. En la eternidad, porque si yo estoy en Cristo, estoy en la eternidad, ¿cierto? Es un viaje en la eternidad hacia la eternidad, que es Cristo. Dios lo tenía todo fríamente calculado, el hombre a Dios no se le escapa nada, todo está bien planeado. Dios tiene un cronograma, Dios tiene un plan, una agenda que cumplir, y en esa agenda que cumplir, nosotros tenemos que madurar en nuestra vida espiritual. Si leemos Génesis, voy a colocarlo aquí, Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Nosotros tenemos una imagen, nosotros fuimos configurados de manera especial, recordemos, espíritu, alma y cuerpo. Como lo dice en 2 de Tesalonicenses 5:23, ¿cierto? Dice, y guardaos irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor Jesucristo. Guardaos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted guarde la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Ahora, hay una diferencia. Porque aquí dice, creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. A su imagen, a imagen de Dios los creó. A su semejanza. A su semejanza esto quiere decir a su semejanza, que tenemos esta configuración espíritu, alma y cuerpo. Dios piensa en usted como yo pienso. Dios piensa, Dios siente, Dios tiene voluntad como nosotros la tenemos. Lo que pasa es que los pensamientos de Dios no son como mis pensamientos. Yo tengo pensamientos como Dios tiene pensamientos, pero los pensamientos de Dios no son como mis pensamientos. Los deseos de Dios no son como mis deseos. La voluntad de Dios no es como mi voluntad.
pero sí tenemos y estamos configurados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Madurar espiritualmente quiere decir que aunque Dios tenga pensamientos más altos, aunque Dios tenga pensamientos que no son mis pensamientos, yo debo acercarme a ese pensamiento de Dios. Mi vida madura es buscar constantemente ajustarse a lo que Dios es, buscando ajustarse a lo que Dios es. En este caso, Dios envió su representación, su Hijo amado, como ejemplo de lo que debemos ser, como ejemplo de lo que debemos ser. Entonces, si Dios envió a su Hijo amado como ejemplo de lo que usted debe ser, quiere decir que yo, que somos imagen del primogénito, imagen de Cristo, y Cristo, imagen de Dios. Vamos a leer Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. En Romanos 8:29 dice así: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Él predestinó mi vida. Predestinó mi vida para que fuésemos hechos conforme a imagen de su Hijo. Y esa hechura, cuando dice que fuésemos hechos a imagen de Cristo, esa hechura es la que se está haciendo constantemente en mí. Hechos a imagen de Cristo es reconfigurar, restaurar mi ser para que lleguemos a la altura, a la plenitud de Cristo Jesús, a la plenitud de Él. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios mismo. ¿Sí? O sea que si yo me hago hechura de Cristo, si yo permito que Cristo tome el control de mi ser, inmediatamente me planteo como objetivo o tengo ya la imagen de Dios en mí, porque Cristo es la imagen de Dios mismo. Vamos, Cristo es imagen de Dios. Colosenses 1 del 15 al 29. Vamos a leer Colosenses 1 del 15 al 29. Ya lo tienen allí, Colosenses 1 del 15 al 29. Aquí ya en el tablerito no me queda más espacio, pero estos son los dos puntos principales. La madurez no es como se vive la madurez en el mundo, ¿cierto? Y que es la madurez espiritual, es un proceso de intercambio. Mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Colosenses 1 del 15 al 27 dice así. Bueno, vamos a leer Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado en medio de Él y para Él. Todo fue creado en medio de Él y para Él. ¿Sí? Cuando dice para Él, todo y todo nos incluye allí, todo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible.
Fuimos predestinados para ser hechos, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Y Dios va obrando en mí constantemente para eso, para que usted y yo entendamos que mi vida cristiana no es una vida en mis fuerzas, no es una vida en mi inteligencia, no es una vida en mis capacidades. La vida cristiana es una vida de disposición para que Cristo tome el control de todo mi ser, de todo mi ser. Y por eso Dios hizo al hombre. Todo lo tenía muy fríamente calculado. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, porque nos hizo para grandes cosas, como yo les decía, para lugares altos. Él no envió ángeles, ni querubines, ni serafines. Él envió al ser humano, a nosotros, a sus hijos, para esto. Entonces, conclusión, ¿qué significa una vida de madurez espiritual? Significa una vida de intercambio, una vida donde Cristo tome el control total de mi ser y comience a hacer cosas maravillosas. Nosotros, ¿y por qué un intercambio? Fíjense en esto. Yo doy mi vida a Cristo. Es un intercambio, ¿no? Si hay un intercambio es porque usted da, pero usted recibe. Entonces yo doy mi vida a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque usted no es capaz de ser cristiano. Usted solito, cualquiera que diga, no, es que yo soy cristiano. Porque yo leo la Biblia, porque yo voy a la iglesia, porque yo. Yo entrego mi vida a Cristo, diciéndole, vea, yo no puedo. Tú sí puedes hacer de mí el cristiano que tú quieres que yo sea. Porque yo no puedo, sino que Él sí puede en mí. Yo le entrego a Cristo mi vida y Él nos da su naturaleza divina. ¿Y qué quiere decir su naturaleza divina? Que Cristo toma mis pensamientos, toma mi cuerpo, toma mi ser, toma el control para continuar llevando sanación, así como Él sanaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, sacaba demonios. Él quiere seguir haciendo lo mismo porque la obra no ha terminado, la obra de Cristo no ha terminado. La obra de Cristo sigue porque Cristo está vivo, pero Cristo no tiene un cuerpo físico aquí en la tierra. Si Cristo no tiene un cuerpo físico, ¿cuál es el cuerpo que utiliza para Él moverse, para Él ir y sanar a la gente, para Él ir y llevar la salvación? Usted como instrumento, como el cuerpo orgánico. Por eso Jesucristo toma el control, para seguir haciendo la obra salvadora hasta el fin, hasta su segunda venida. ¿Sí? Porque Él no tiene un cuerpo físico, pero usted es el cuerpo físico. Usted y yo somos los instrumentos que Dios nos da. Y a cambio nosotros disfrutamos de una vida abundante, de una vida sobrenatural, de una vida llena de cosas maravillosas, una vida de milagros, una vida de gozo, una vida de paz, que es lo que proporciona Jesucristo en mi vida. Por eso es un intercambio. Yo le entrego mi vida y Él me da paz, me da gozo, me da una vida sobrenatural. ¿Listo? Terminamos por hoy este tema, madurez espiritual. Espero les haya servido de algo para sus vidas y pongámoslo en práctica. No solamente entenderlo, sino hacerlo. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí para ser un cristiano. ¿Listo? Un saludo especial a todos los que están aquí. Nos vamos entonces a orar. Vamos a orar para terminar.
Repitan conmigo estas palabras. Escúchenme, por favor, y repitan conmigo. Padre Celestial, mi Dios, ya yo no puedo más en mis fuerzas. Dígale a Él, no puedo más en mis fuerzas. No es en mi inteligencia, Señor, que puedo ser un verdadero cristiano, Señor. Ser un verdadero cristiano, Dios, es que tú operes en mí. Tú operes en mí, Señor. Te entrego mi vida totalmente a ti, porque quiero experimentar, ver como tú ves, sentir como tú sientes, hacer lo que tú haces. Por eso, si usted es nuevo aquí, o aún, si usted todavía tiene años de vida cristiana, repitamos y digamos: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Toma el control total de mi ser. Y ya no vivo yo, sino que tú vives en mí para continuar la obra que iniciaste, Señor. Haz de mí esa persona feliz, gozosa, que tú quieres que yo sea. Amén.